Este es el quinto programa de nuestro ciclo de gestión de riesgo de inundaciones y decidimos dedicarle este último capítulo a la percepción del riesgo hídrico. ¿Por qué? Porque como en cualquier otro ámbito de la vida, para poder trabajar para prevenir y estar mejor preparados frente a un peligro, que en este caso serían las inundaciones, lo primero que hay que hacer es poder reconocer eso como un riesgo. Y vamos a ver a lo largo de este programa que percibir el riesgo no es algo que se dé ni natural ni espontáneamente. Hay que aprender. Por eso este programa va a hacer mucho hincapié en lo que es la educación, la capacitación, la necesidad de estar informados respecto de las vulnerabilidades hídricas del lugar donde se vive, para poder ir construyendo esa percepción del riesgo hídrico que es el primer paso para poder estar mejor preparados frente a una inundación. Así que les damos la bienvenida a Elemento Vital. El agua dulce de nuestro planeta es poca. Es un estado casi terminal de un cuerpo de agua. Para este siglo XXI el conflicto es por agua. El cambio climático no está en el futuro, está ya ocurriendo. Los problemas del agua hoy en día son problemas de organización y de gestión. El agua, un recurso central para la vida. Mirar antes de cruzar la calle o al bajar del colectivo. Ponerse el cinturón de seguridad. No tocar los enchufes. Muchas de las acciones que hacemos de manera cotidiana, hasta automática, están guiadas por una noción implícita del riesgo. En algunas circunstancias, incluso, nos reconocemos particularmente vulnerables a esos peligros y entonces redoblamos esfuerzos para prevenirlos. Como cuando en una casa hay chicos, se extreman las precauciones sabiendo que ellos no pueden anticipar ni dimensionar lo que puede llegar a pasar. A medida que crecemos, empezamos a percibir esos riesgos, asumimos los peligros cotidianos y aprendemos a cuidarnos. A otra escala, el mismo mecanismo funciona para el riesgo asociado a algunos fenómenos naturales. En zonas expuestas a huracanes o terremotos, por ejemplo, la gente suele saber qué tiene que hacer para estar a salvo. Está involucrada y conoce las medidas de evacuación, sabe cómo y dónde resguardarse, construye utilizando materiales y técnicas que den mayor resistencia. Pero cualquiera sea la estrategia, parte de conocer y de reconocer una amenaza. ¿Estamos dispuestos a lograrlo con el agua? En los lugares donde hay sismos o huracanes, la gente aprende a convivir con ese riesgo y a prepararse. En nuestra región, a pesar de que las inundaciones son un problema histórico, seguimos sin ver al agua como un factor de riesgo, sobre todo cuando hablamos de inundaciones por exceso de lluvias, porque con las crecidas de los ríos hay otro tipo de cultura. El agua no nos da miedo. Seguimos pensando que las inundaciones se pueden evitar, que se pueden controlar con obras y no vemos que son un factor de riesgo asociado al lugar donde vivimos. Son todos conceptos que hay que desarmar y que dan cuenta de la falta de información y de educación hídrica que tenemos. Había como una idea de que era mejor no mencionar algunos temas porque la gente se iba a asustar. Entonces, mejor no hables de que puede haber una inundación, mejor no hables de que puede haber una explosión, mejor no hables de que puede haber un incendio, para que la gente no reaccione mal y no se asuste. Y está comprobado que es todo lo contrario. Yo creo muy importante la información, porque la información es poder, la información es conocimiento, ¿no? Creer que por no nombrar un tema la gente va a estar mejor y después encima pretendemos que colaboren y participen y actúen correctamente es como un contrasentido. Tenemos que avanzar mucho en esa área, ¿no? Porque se pasa por todo un proceso cultural de educación, desde la educación básica, ¿no? Para entender la complejidad, ¿no? do ciclo hidrológico, lo que se hace, la lluvia se transforma en escorrentía,
se va pelos ríos. Y todo eso la población tiene que comprender. Y comprender cuál es el riesgo que ocurre a donde habita. Y entender que él está implicado en una cuenca. Todavía hay mucho para trabajar en cuanto a alianza con los medios de comunicación para que, aun cuando no hay una situación puntual, esto de poder sostener en las noticias ese trabajo es un rol muy importante de los medios, de los comunicadores, pero de todos los especialistas y de toda la gente que pueda trabajar en el tema para también aportarles información. También hay que saber que esto existe y que la gente no quiere hablar, y cuando el río baja la gente dice, bueno, me voy a instalar en el lugar que está abajo, aunque sepa que después va a llover y se puede inundar. O sea, los medios no hablan del tema. O sea, ese proceso es difícil, hay que pensar estrategias para que esté presente, porque si no nos olvidamos y después repetimos la historia. La gente empieza a olvidar, cree que todo va a ser como es hoy, cuando en realidad el río va a venir con fuerza, las lluvias van a volver con fuerza. Entonces es una doble tarea, digamos. Por un lado, una tarea de concientización acerca de los riesgos que tenemos, que pueden estar hoy y pueden estar por 5 años o por 10 años, pero van a venir. Y mantener viva esa memoria es difícil. Y además el ser humano tiene una tendencia a querer, no sé si olvidarse, pero sí de no estar todo el tiempo recordando las cosas dolorosas. Eso es una protección que tiene el aparato psíquico, ¿no? Como una cierta necesidad de negación para poder sobrevivir. Pero tiene que ser una cierta dosis. Si la negación es demasiado masiva, no te ayuda. Las sociedades y las comunidades tienden a negar, ¿no?, esta cosa de no querer hablar de la tragedia porque generó tanto dolor que entonces, ¿por qué me lo tenés que recordar? Muchas veces el aparato psíquico tiene un mecanismo que es como si te corriera de esas cosas y te hiciera andar por la vida como que esas cosas no te van a pasar. Un poquito de eso está bien, pero no tanto, ¿no? Porque si no, entonces no te preparás. Tenemos que aprender como sociedad, no, aunque duela, no olvidar eso para que sea aprendizaje para adelante. Al recordar, está bueno que no sea solo para buscar al culpable o para procesar al que no hizo las cosas bien. Eso sí, pero junto con eso, recordar para que las cosas no se repitan. O sea, por lo menos que no se repitan de la misma manera, que hayamos aprendido algo. Pensar estrategias para que el tema esté presente, decía recién una de las entrevistadas. Y en el próximo bloque vamos a ver por qué en todo proceso de gestión y manejo de las inundaciones la clave está en poder percibir el riesgo. Nadie se prepara para un riesgo que no ve como posible. Por eso, las experiencias de gestión del riesgo de inundación que han resultado eficaces sostienen buena parte de su estrategia en la comunicación y en la educación, porque es esa la herramienta para poder ir generando esa percepción. Hay que hacer todo un trabajo primero para que la sociedad pueda visibilizar y asumir el riesgo y recién después involucrarse. La percepción del riesgo tiene que ver con información y con lo que ha sucedido, y eso también se transmite. Por eso hay algunos lugares que la gente está como más informada y lo ve, lo palpa, y otros sectores que no. Hay lugares que son particularmente inundables, la gente sabe que vive en un lugar inundable, y otros lugares que no es porque sean históricamente inundables, pero porque han atravesado alguna inundación grande. Eso te lleva necesariamente a tener una mayor percepción del riesgo
como pasa con las personas que viven en zona sísmica. Lamentablemente, yo diría que los humanos somos así. Es decir, seguramente de que todos deberíamos estar, todas las ciudades y todos deberíamos estar preparados para afrontar las situaciones de riesgo que cada uno tenemos. En algunos casos la lluvia, en otros son los huracanes, en otros son los terremotos, en otros son los ríos, pero deberíamos tener una preparación para lo que indefectiblemente va a pasar. La sociedad tiene que trabajarla también esa percepción del riesgo y creo que nosotros, la universidad tiene ahí un rol importante. Pero muchas veces le tenemos miedo a esa percepción. Los porteños o los que vivimos en lugares no sísmicos o con poco riesgo sísmico, porque un poquito de riesgo sísmico tenemos todos, pero los que vivimos en lugares con poco riesgo sísmico no estamos pensando todo el tiempo en esas cosas, inclusive no tenemos mucha capacitación de saber qué hacer, pero te vas a algún lugar cercano a la cordillera y ellos te van a explicar perfectamente. En Estados Unidos, por ejemplo, en algunos sectores del centro del país, y lo hemos visto en películas, sobre todo en la película Twister, cuando aparece un tornado del tipo F5, la gente tiene un sótano y tiene un cuarto de seguridad, ¿no? Siempre lo comparamos acá con situaciones de tormentas de nieve que uno ve de algunas ciudades. Es decir, si hay una tormenta enorme de nieve y en una ciudad cae 1 metro de nieve, no van a la escuela. Bueno, si caen 180 milímetros en Santa Fe, no hay que ir a la escuela. No hay que salir de la casa. La percepción del riesgo no es ninguna cosa extraña, es un mayor nivel de conocimiento sobre lo que te puede ocurrir, sobre las cosas que ocurren y frente a eso, qué nivel de gravedad o qué nivel de peligro pueden tener. Otra cuestión, tenemos un riesgo, nos obligan a llevar un matafuegos en el auto, todo el mundo sabe dónde está, o sea, el riesgo del fuego medianamente lo tenemos controlado. ¿Cómo controlamos el nivel del riesgo frente al agua? Y no existe, porque precisamente no tenemos una cultura del riesgo, ni nosotros, ni inclusive muchas de aquellas ciudades que están sujetas a mucho mayor nivel de riesgo. Por ejemplo, Luján. Claro, las otras situaciones de desastre son mucho más visibles y entonces más fácil. Si está por caer el edificio, nadie se va a quedar. Con el agua tenemos esa otra cosa, ¿no? El agua, ¿qué me va a hacer? Me moja nomás. Entonces, trabajar sobre eso sí lo podés hacer a nivel individual, a nivel familiar, tomar conciencia de los primeros indicios de algo que está pudiendo ocurrir como para no esperar al último momento, ¿no? En general la gente no quiere salir de sus casas. Es todo un procedimiento, ¿no? Hasta que no tiene el agua al cuello literalmente. Yo creo que la persona que vive al lado del río, que se crió, es una persona que sabe muchísimo. La que tenemos que capacitar es la otra, la que vivimos o las que nos criamos en lugares que no sabemos el comportamiento del agua, que no sabemos dónde está el agua. Eso es casi una trampa mortal, ¿no? La clave pasa por saber los riesgos a los que estamos expuestos y saber qué hacer en caso de que se presenten, reconocer el peligro y estar a tiempo de hacer algo. Lo que vamos a ver ahora es una experiencia bien interesante en este sentido, porque muestra el rol fundamental que tuvo una nena de tan solo 10 años cuando ocurrió el tsunami en 2004. Un ejemplo clarísimo de cómo la percepción del riesgo se trabaja y se aprende, y sirve también para salvar vidas. Y cuando fue el tsunami, hubo una experiencia muy interesante con una chiquita inglesa que se llama Tilly Smith, que en ese momento tenía 12 años y que una buena parte de la aldea donde ella estaba, en Phuket, se salvó gracias a que ella, cuando vio las burbujas en el agua, se acordó de lo que le había explicado su profesor de geografía unas semanas antes. I remembered because I had been taught it in the geography lesson, and it was the exact same froth, like you get on a beer. It was sort of sizzling. I said there's definitely going to be a tsunami, and my mum didn't believe me. She didn't react, and so she just kept on walking. And my dad sort of believed me, and Holly, my sister, was getting really scared, so she ran back to the pool, and then my dad went back with her,
And then I said, right, Mum, I'm going. I'm definitely going. There is definitely going to be a tsunami. And she just, bye then. So I went back, and she was sort of reacting a bit more when I had gone. And so she went back to see if I was okay. And then the minute that she had come back, the water started coming up the beach. El tsunami que devastó Asia causó la muerte de 270.000 personas y enormes daños materiales. Gran parte de la isla de Phuket fue afectada, pero, gracias a la advertencia de Tilly, esa playa fue una de las pocas donde no se registraron muertos ni heridos de gravedad. If it wasn't for Mr. Carney, then I'd probably be dead, and so would my family. So I'm quite proud that he's taught me that in the time, that it was. The power of education is the difference between, I suppose, success and failure, life and death in this case, and there is nothing to substitute it for. Without education, I think people are powerless. With education, as can be seen here, they are very powerful in terms of directing their own lives. Ella insistió tanto que logró que el papá hablara con la gente de seguridad del hotel donde estaban, y bueno, y así muchos pudieron ir hacia arriba en las montañas y pudieron salvarse. Y eso lo generó una niña de 12 años. My mum didn't realise, because she wasn't taught about tsunamis when she was younger, and she didn't realise what a tsunami was. She didn't even know that word existed. So I think it's really good to actually know the word and be taught it. La gestión del riesgo de inundaciones es un proceso participativo. Se puede hacer mucho desde las instituciones y desde el Estado, pero la única manera de que sea realmente eficaz es que la población, cada individuo, se involucre y haga su parte. Y para eso, el primer paso pasa por reconocer y asumir el riesgo hídrico. Cuando hablamos de la importancia que tiene la educación en este tema, no hacemos referencia solamente al aprendizaje escolar. Hay un montón de estrategias y métodos menos tradicionales que permiten ir generando cierta percepción sobre este tema, resignificando incluso las experiencias vividas. Una de las estrategias número 1 pasan por la educación, pero una educación, como lo llaman los educadores, significativa en términos de asunción de los riesgos, como lo hace Mendoza con los sismos, por ejemplo, u otras ciudades lo hacen con otro tipo de eventos. Y la educación y la comunicación son como ayudas muy importantes desde el punto de vista de la salud mental y tienen un efecto terapéutico sumamente importante. Por eso es que trabajar en prevención o trabajar en gestión de riesgo tiene que tener en cuenta todas estas cuestiones justamente para que no se genere más patología, ¿no? Esas relaciones yo creo que son posibles que la gente las entienda. No creo que tiene que haber un lenguaje desde los técnicos hacia esa gente que tiene que cambiar. Nosotros hemos iniciado también como formación de los ciudadanos ese lenguaje, no hablar con palabras que solamente las entendemos nosotros, sino buscar los caminos para que la gente entienda diferencias de lluvias, diferencias de cuencas, diferencias de subcuencas, etcétera, y qué implicancia tiene cada una de esas terminologías. Pero yo soy un convencido de que la gente lo puede entender. Se están usando muchas modalidades no tradicionales en el tema de la comunicación y de la educación. Inclusive se han usado, por ejemplo, en relación al tema volcanes, se hizo una especie de radionovela en algunos países donde los protagonistas de lo que hablaban era el tema del volcán. ¿Y por qué se hizo radionovela? Porque en realidad, que parece algo antiguo inclusive, porque en realidad en algunas comunidades lo único que llegaba era la radio. La Secretaría de Cultura hizo una obra de teatro que hablaba de este tema, Aguacuentos se llamaba. O sea, otras formas, a veces se organizan recitales, el año pasado hicimos varios encuentros o jornadas. O sea, hay que pensar todas las maneras en las que uno pueda volver
recordar el tema. Yo lo he visto mucho, por ejemplo, en la organización de algunos recitales, que entonces se aprovecha para algún mensaje en relación a temas preventivos, mientras la gente está pasando la entrada y haciendo la fila. Y algo que se ha usado bastante y que se recomienda bastante es, por ejemplo, incluir contenidos preventivos en, por ejemplo, un programa de televisión que puede ser una tira de ficción. Pero eso se ha utilizado para muchísimos temas que se han instalado y se han instalado muy bien. En muchas ciudades lo que están haciendo es pintar de celeste la calzada por donde circulan los autos para identificar que hay un río abajo, lo cual a veces tiene como contrapartida la pérdida de valor inmobiliario de las propiedades que están precisamente en esos lugares. Entonces ahí hay que conciliar ambos intereses y hay jurisdicciones que están interesadas en hacer de manifiesto, poner de manifiesto esta información y otras que no. En una capacitación vos trabajás justamente un poco con la memoria colectiva y con la memoria emocional que tienen las personas, o sea, se parte de lo que las personas conocen. Hemos desarrollado acciones para mantener viva esta memoria. Estamos construyendo un memorial de la inundación, pero hemos construido una especie de tótem en donde están las marcas, en donde los dos ríos llegaron. Entonces uno se para al lado de estas marcas y se da cuenta que el agua llegó hasta acá. Para mantener viva esa memoria, además de toda otra serie de acciones. Por eso el memorial para nosotros va a ser muy importante, porque va a ser un espacio físico, de manera que si no hay más inundaciones tan terribles, ojalá no las suframos, no se pierde ese aprendizaje. Por ejemplo, si vamos a la ciudad de Mendoza, hasta de jardín de infantes, los chicos saben muy bien que frente a un sismo, qué es lo que tienen que hacer. Y están claras cuáles son las pautas. Frente a ese peligro tremendo y conociendo la vulnerabilidad, construimos casas antisísmicas que no se caen. Pero más allá de las casas, que son la medida estructural, como serían los canales para una inundación, en realidad los chicos están conscientes y tienen una formación en educación de que son corresponsables que frente a un sismo se tienen que poner debajo del lintel de una puerta, las maestras saben qué hacer. Entonces hay un constructo educativo sobre cómo abordarlo. El problema como la inundación es que no lo tenemos ese constructo todavía. Y si llega a llover, yo diría que la mayor parte de las personas que están escuchando esto probablemente no saben hacia dónde tienen que ir. Esa corresponsabilidad que tenemos todos como ciudadanos en el manejo del riesgo no es solo para la emergencia. Cada acción cotidiana, la manera de construir, de producir, de pensar los espacios públicos, todo debería estar adaptado a ese riesgo de inundación. Por eso el trabajo es constante y demanda el involucramiento de la sociedad, porque no pasa solamente por las medidas que puede implementar el Estado, sino por todo aquello que cada uno desde su propio lugar puede y debe hacer. El nivel de organización que tenga una institución pública, privada, desde lo más chiquito, desde lo municipal, desde lo local, hasta lo nacional. En realidad, la vulnerabilidad institucional también incide muchísimo en que una amenaza se pueda convertir en una situación de emergencia o en un desastre. ¿Por qué? Porque si el vecino no le cree al municipio, aunque ¿cómo hacíamos para contar con el vecino o para comunicarle lo que se iba haciendo y las decisiones que se iban tomando si lo que estaba quebrado era lo previo, que era la confianza? Y fue uno de los temas que nosotros trabajamos muy fuerte los primeros años, en reconstruir esa confianza, en que la palabra de la autoridad local vuelva a tener valor, ¿no? Y sea una palabra autorizada. Y el problema, como se ha demostrado inclusive en la ciudad de La Plata, es que, o en cualquier otro caso en sí, es que lamentablemente todos confiamos en que el Estado nos resuelva ese problema. Y como lo sabemos, no existen infraestructuras para resolver la totalidad del volumen de agua que cae en situaciones extraordinarias. Los santafesinos veíamos por la tele La Plata y veíamos nuestra historia. Y entonces decíamos, ¿por qué tienen que sufrir otros lo que sufrimos nosotros? No aprendimos como país. No puede ser que pase una tragedia para que otras ciudades entiendan que el cambio climático, no sé qué, hay que estar preparándose de otra manera para estos fenómenos. La sociedad no puede decir la solución me la tiene que dar el Estado, porque la solución que puede dar el Estado inclusive
lo da hasta un cierto margen de riesgo, pero siempre queda el margen del riesgo residual. Por lo tanto, es imprescindible, o sea, las soluciones no son soluciones que solamente pueden venir del Estado, porque tengo que tener ciertas actitudes propias para poder abordar esa corresponsabilidad y abordar la gestión del riesgo. Quizás sea la parte más difícil de todas estas acciones de prevención. De última, ordenar al Estado es mucho más fácil en este sentido, cada cual sabe lo que tiene que hacer, en la medida que lo haga todo debería funcionar bien, pero que el conjunto de la población, que una ciudad de 400.000 habitantes, todos de cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer, esta es la parte difícil. O sea, hay elementos que tienen que ser incorporados por nosotros y en ese aspecto la educación es clave. Y me parece que la gestión de inundaciones a nivel micro, en lo que hace cada familia, me parece mucho más importante que lo que muchas veces esperamos que hagan otros, y cuando hablo de la corresponsabilidad me estoy refiriendo especialmente a este punto, ¿no? Dentro de esta problemática de la integración que hablábamos, hay alguien que siempre a veces parece como que queda al margen de las tomas de decisiones, que son las personas que se ven afectados por esto. Digamos, la participación de los ciudadanos en esto es importantísimo. La sustentabilidad de las soluciones que se plantean van a depender de que la sociedad asuma los riesgos que está corriendo y asuma que las soluciones son posibles en la medida en que la población las acepte. Este año hubieron una serie de terremotos fuertes en Haití, en Nepal y en Chile. Fueron bastante parecidos en su magnitud, pero bien disímiles en sus consecuencias. Si contamos solamente las vidas humanas, en Chile fallecieron 11 personas. En Haití y en Nepal, los muertos se contaron de a miles. ¿Por qué un fenómeno tan parecido genera una consecuencia tan trágica en un lado y no en otro? La respuesta está en la preparación, y la clave de la preparación es haber trabajado para percibir y aceptar el riesgo. El terremoto de Chile tomó por sorpresa solo la ciudad que fue epicentro. Las localidades cercanas se evacuaron de manera inmediata. Había un plan de acción preparado y conocido. Las rutas de evacuación estaban señalizadas en la vía pública. Había normativa legal para que las construcciones se hicieran con materiales antisísmicos, más resistentes y antiderrumbes. Había en Chile una noción del riesgo instalada en el Estado y en la gente. Esto que les contamos es trasladable al tema de las inundaciones, un fenómeno que estamos obligados a reconsiderar, que quizás tengamos que aceptar y asumir como un riesgo propio del lugar en el que vivimos. Y quizás la estrategia pasa no tanto por luchar por evitar las inundaciones, sino por tratar de que no se conviertan en una tragedia. Nos despedimos, los esperamos la semana que viene aquí en Elemento Vital. El agua, recurso central para la vida.